Ya estamos, como se decía antes, en el aire. Bienvenidos, bienvenidas a todas. Hoy día, bueno, estoy yo presentando porque quien va a dar la charla es Soledad, que normalmente ella es la que está presentando este espacio y acompañando a los ponentes. Entonces, para quien todavía no la conozca, si acaso, les voy a contar un poquito acerca de ella, aparte de que es mi amiga y que hacemos, también tenemos un espacio de mitología en el Ausis junto con Karina. Bueno, Soledad Vázquez Armella es de Venezuela. Ella es escritora, es poeta y también es ensayista. Es magíster en gestión para la creación intelectual y se especializa en mitología latinoamericana y venezolana, especialmente en el mito de María Lionza de su país. Ella es autora de un ensayo sobre la Gran Madre desde la psicología analítica con el Instituto Eleusis, formada en psicoterapia junguiana y arteterapia en el Instituto Eleusis también. También Soledad es creadora de Astrofonía, donde vincula la astrología arquetipal y la arteterapia. Actualmente se desempeña como conferencista, también es codirectora del Instituto Eleusis de Venezuela y miembro directivo de la Escuela de Mitología y la Escuela Abierta de Eleusis. Bien, entonces hoy día Sole nos va a dar una charla acerca del proceso de individuación. Te cedo el espacio, Sole. Y ahí te Muchas pongo gracias, Meli. Muchas gracias por la presentación y bueno, contenta de estar como siempre en nuestros jueves de promo. Hoy me honra presentarles un tema que para mí es uno de los temas más apasionantes y además culmen de la psicología analítica junguiana, que es el proceso de individuación. Un tema que a veces suena, ¿no? Suena como una aventura, pero que en realidad puede ser un proceso muy fuerte. Claro que tiene mucho de aventura, pero también es un proceso bastante fuerte y entonces hoy vamos a explorar un poquito a qué se refería Jung con el concepto de proceso de individuación. Vamos a explorar un poquito de qué trata. Vamos a tratar de vincularlo con algunos temas de la vida cotidiana para entenderlo de la mejor manera posible. Es importante comentarles antes de comenzar que este tema, si bien lo presenta, por supuesto, Carl Gustav Jung a lo largo de toda su obra, una de las personas que lo analiza muy bien también es Marie-Louise von Franz. Recuerden que Marie-Louise von Franz era una de las estudiosas y de las discípulas de Jung, se le llama la discípula, que llevaba sus anotaciones y hay un ensayo muy bueno de ella sobre el proceso de individuación en el libro El hombre y sus símbolos. Así que quien quiera explorar, se lo sugiero muchísimo. Bueno, para comenzar a hablar un poquito del proceso de individuación, pasa la siguiente lámina, mire. Quiero comenzar bueno, aquí está esta frase de la misma Marie-Louise von Franz que dice, la realización de de la unicidad del hombre individual es la meta del proceso de individuación. Fíjense que utiliza esta palabra unicidad. Es importante diferenciar el término individuación de individualismo o individualidad, ¿no? La individuación no tiene que ver con individualismo, como verme separado del mundo, ¿no? Sino la individuación tiene que ver, ella utiliza el término unicidad para hablar de este tema de la autenticidad, o sea, del ser encontrado en quién es, en lo que busca, en lo que lo centra. Bueno, quiero comenzar con esa palabra para que la tengamos en cuenta y vamos ahora a explorar poco a poco este término. Vamos a la siguiente lámina. Em, Jung, para hablar de este proceso, pon la siguiente, Emily. Jung, para hablar de este proceso, hacía referencia a una metáfora que me parece muy hermosa y que nombra Marie-Louise von Franz en El hombre y sus símbolos. Dice lo siguiente. Pon la otra lámina, Emily. La semilla de un pino contiene en forma latente todo el futuro árbol.
pero cada semilla cae en determinado tiempo en un sitio particular en el que hay cierta cantidad de factores especiales como la calidad del suelo, las piedras, la inclinación, la exposición al sol o al viento. De este modo, cada pino, perdón, la totalidad latente del pino que hay en la semilla reacciona ante las circunstancias y de este modo cada pino va llegando a su plenitud y emerge en la realidad. Esta metáfora es muy hermosa y nos refiere a este sentido de la autenticidad, de la unicidad del ser en lo que es. Cuando él dice que la semilla del pino contiene en forma latente lo que es, también está hablando de una metáfora del alma. Los seres humanos nacemos con aquello, con eso que nos conforma como alma, entendido desde la mirada junguiana, el alma tiene que ver con la psique, con ese todo que somos, ¿no? Nacemos como una semilla que contiene todo lo latente que venimos a ser. Nacemos con aquello que está latente, es decir, sabemos por dentro, hay algo en nosotros que sabe hacia dónde va, pero es en la medida que se experimenta la realidad, que aquí se metaforiza con este aspecto de la semilla, que cae en la piedra, que busca el sol, que busca el alimento, ¿no? Es ese encontrarnos con la realidad lo que va a hacer que lleguemos a lo que somos. Si una semilla cae en determinada tierra, no es, o sea, ella no va a emerger sola, así porque sí, sino que tiene que hacer contacto con la realidad que la rodea para llegar a ser lo que en realidad siempre ha venido siendo. Por cierto, hay una metáfora similar, se encuentra en una parábola de la Biblia, que habla de la semilla que ha caído en tierra espinosa, ¿no? La semilla que ha caído en tierra espinosa le cuesta crecer porque por las espinas le cuesta subir. La semilla que ha caído en tierra seca le cuesta desarrollarse porque tiene que nacer entre las piedras. Y así está la semilla que cae en la zona fértil y a partir de que ha nacido en la zona fértil le es más sencillo crecer. Hago esta comparación porque Jung además nos presenta esta imagen similar, pero hace una gran diferencia. Pues no es solo el hecho de dónde surge la semilla, dónde cae, sino el modo en que interactúa la semilla, lo que la hace crecer. En una planta lo vemos, por ejemplo, si el sol está situado más hasta la izquierda, vamos a ver que la planta va a crecer quizá un poco torcida hacia la izquierda, o la planta van a ser más fuerte o van a ser más débil. Todo depende de los factores a los que se encuentra. De la misma manera, el alma. Aunque bien, nosotros como seres humanos no podemos, igual como lo dice la parábola y como nos indica Jung, no podemos determinar en qué lugar vamos a nacer. No podemos determinar de buenas a primeras. O sea, nacemos en un lugar y tenemos un entorno determinado, un entorno seco, un entorno pedregoso, un entorno fructífero. Pero es entonces lo que hagamos con la experiencia que vivimos en ese entorno, lo que nos puede permitir llegar a ser lo que vamos a hacer. Incluso Jung habla aquí, ¿no? Que incluso la piedra, perdón, la semilla que cae entre la piedra, tiene que determinar y evitar las piedras para inclinarse al sol. Es decir, viene el esfuerzo, es el esfuerzo del mismo ser para poder, a pesar de cuáles sean las circunstancias en las que se han nacido, poder transformar la realidad hacia aquello que venimos a hacer. Respecto a esto, hay otra metáfora que utiliza por acá Marie-Louise France, una historia asiática. Dice que un carpintero ambulante encuentra un árbol y ve que el árbol le parece a él inútil. Dice, este árbol no puedo hacer un barco con él, no puedo hacer sillas con él, la madera no aguanta, lo califica como un árbol inútil. Pero esa noche cuando va a dormir, esta es una historia asiática, me comentado. Esa noche cuando va a dormir, sueña con que el árbol le habla y le dice eh, que lo juzga como un árbol inútil. Dice, tú, pobre mortal, ¿te imaginas que si yo hubiese sido útil de alguna forma, como tú lo dices, hubiera alcanzado el tamaño que tengo? Somos dos criaturas. ¿Y cómo puede una criatura elevarse tanto como para juzgar a otra criatura? Tú, hombre mortal útil, ¿qué sabes de los árboles inútiles? El carpintero despierta con este sueño y se da cuenta al volver a mirar el árbol, días después, que este árbol funcionaba como un altar
al que muchas personas colocaban y se acercaban y meditaban. Entonces entendió que lo que para este carpintero era utilidad, el hacer un barco, el hacer una mesa, el hacer una silla, no era la utilidad que tenía este árbol. Este árbol, que no podía ser ni mesa, ni árbol, ni silla, era un espacio para meditar, era un espacio sagrado para muchas personas. Entonces, esta otra mirada, bueno, nos hace ver este punto también que nos hace reflexionar Jung sobre el tema de, y vuelvo a la palabra que utilizaba Marie-Louise Bonfranc, la unicidad y la autenticidad, que no tiene que ver con con el imperativo social que se nos diga como seres que tenemos que ser, sino que tiene que ver con algo más interior. De la misma manera, ¿no? Que este carpintero decía que el árbol tenía que ser mesa, tenía que ser barco. La sociedad puede estarle diciendo al alma, tú tienes que estudiar tal cosa, estudiar tal carrera, porque esa es la carrera que significa en sociedad. Tienes que actuar de tal o tal manera para ser visto, para ser vista. Tienes que tener tales comportamientos y tienes que aferrarte a, a tales creencias o a tales formas de ver la vida, porque esa es la forma correcta, es la única forma posible. Allí hablaríamos de un tipo de crecimiento, por supuesto, quien crece bajo las determinaciones de otros crece, pero crece en lo que, por cierto, María Luis Bonfranc llama en la vida no vivida o la vida no prestada, o la vida prestada. Ya vamos a explorar ese concepto. Vamos un poco más adelante. Mire, pasa la lámina. Eh, para poder llegar al verdadero proceso de individuación, lo primero que tiene que pasar es lo que se llama el despertar del ego y el cierre o el identificar a la persona y separarnos incluso de la persona. La persona, desde la mirada de la psicología analítica junguiana, refiere Jung lo describe como recorte de la psique colectiva. La persona es la manera, vamos a decirlo así, para decirlo sencillamente, como la vestimenta que nos ponemos ante el mundo, los roles que cumplimos ante el mundo, pero que no representan el ser completo que somos. Por lo menos yo en este caso estoy aquí fungiendo con un aspecto de persona, estoy dando una clase, pero lo que esta que está acá no es la totalidad de lo que soy. La totalidad de la que soy incluye otras cosas, ¿no? Que yo conoceré. Pero acá muestro un aspecto de mí en este momento. Por eso la persona desde la psicología analítica junguiana tiene que ver con nuestros roles, nuestras funciones que ejercemos en la vida, como padres, como hijos, como estudiantes, como profesores, como cualquiera de los roles que estemos transmitiendo en la vida, pero que solo son una parte de lo que somos. Muchas veces surge esta situación en que empezamos a confundir esa totalidad de lo que somos con la persona. Hay una fusión, nos identificamos demasiado con un aspecto de la persona, entonces nos perdemos en ese rol y nos olvidamos de la totalidad que somos. Y como en el caso que veíamos de la historia asiática del carpintero, incluso podemos identificarnos con un rol que se nos ha dicho que debe ser y que ni siquiera tiene que ver con lo que en realidad somos. Entonces, por eso el primer paso dentro del proceso de individuación tiene que ver con este despertar e identificar al yo separado de la persona. Por eso lo decía yo en este proceso del tema de la muerte del ego. Jung trabaja mucho este tema dentro del libro rojo. Por cierto, para quien quiera, en el EUSI estamos dando un curso sobre el libro rojo para quien quiera indagarlo. En el libro rojo, él trabaja mucho el tema, lo trabaja a partir de la metáfora de la muerte del héroe, un héroe o sea, desde este símbolo, tiene que ver con que muere una parte de nosotros con la que nos hemos identificado mucho tiempo para poder comenzar a explorar profundamente quiénes somos. Pero hay que dejar morir de quizá un aspecto al que nos hemos aferrado, que puede ser un aspecto persona, como lo vengo diciendo acá, un rol o espacios también que se nos han dicho, que se nos han determinado como únicas formas del yo. Eh,
Este proceso de exploración profunda es el que puede llevar al proceso de individuación, pero usualmente no ocurre de una manera consciente. Muy raramente alguien decide, no, voy a empezar hoy, eh, voy a empezar hoy el proceso de individuación. No, no es así. Es algo que surge desde el centro del alma, como un llamado, como una necesidad, que suele surgir en momentos claves de la vida. Normalmente suele pasar a veces en momentos críticos o de crisis cuando una situación, a veces puede ocurrir de afuera hacia adentro, o sea, cuando una situación externa nos avasalla de una manera que nos hace caer en cuenta de algo y entonces despertamos a la necesidad de explorar si estamos realmente en el camino hacia lo que en realidad somos, hacia esa unicidad, hacia el encuentro con nosotros mismos, o si estamos en una vía prestada. O otras veces puede ocurrir de adentro hacia afuera, cuando ese llamado viene en un despertar, a veces en un sentido de infelicidad o insatisfacción profunda respecto a algo a lo que nos habíamos acostumbrado, entonces caemos en cuenta que este no es mi espacio de unicidad, estoy en una vida prestada, en una vida no vivida. Eh, ya lo vamos a ver. Pasa a la siguiente lámina. Melina. Eh, Aquí pongo algunos ejemplos donde suele ocurrir, ¿no? Este tipo de proceso. Tenemos en el proceso de metanoia de la segunda mitad de la vida. Jung hablaba mucho de que hay momentos, lo llamamos estas crisis de la mediana edad, hay momentos de la vida que son como muy claves donde este despertar ocurre casi siempre de manera natural. Un ejemplo, ocurre mucho hacia los 30 en la mitad de la vida. Normalmente hay un proceso, se le llama crisis de la mitad de la vida, que es cuando caemos en la pregunta de si estamos en el sendero que estamos siendo lo que venimos a hacer o estamos en un camino prestado. Ocurre mucho durante el proceso de mediana edad, que hay como un llamado a algo que queríamos y nos lo recuerdan. En una experiencia, tengo una amistad, ¿no? Que pasó por este proceso y esta persona me decía cuando llegó a los 30 que empezó como a recordar que tenía que había soñado con crear un emprendimiento, un trabajo artístico que desarrolla a partir de piezas de tipo instalación. Y se había caído en cuenta que aunque lo había hecho al principio de los 20 lo había dejado de lado por el trabajo, por los estudios, por la vida. Y cuando caen los 30 se da cuenta porque siente el llamado a volver a crear esas piezas. Pero ya había pasado tanto tiempo que no encontraba cómo volverlas a crear. Y fue hasta que empezó a crear estas piezas de nuevo que empieza a reencontrarse consigo mismo. En este caso, ¿no? Este ejemplo que vemos es como un despertar interior, lo que llaman la crisis de la mitad de la vida. Y aquí vemos un proceso de adentro hacia afuera, o sea, no fue una realidad externa que le cayó y lo avasalló, sino algo interior que lo llamó a redireccionarse el camino al que en verdad viene, al que en verdad va, al que en verdad busca. Otra situación en que puede ocurrir este llamado son las situaciones de conflicto insoluble. A veces hay situaciones de la vida que nos enfrentan, lo que llamamos entre la espada y la pared, que nos enfrentan en conflictos que no podemos encontrar cómo asentarlos. Aquí también normalmente ocurre esto, por lo menos suele ocurrir en separaciones, rupturas de pareja, a veces en duelos, pérdidas de familiares, porque a veces una pérdida muy fuerte o un conflicto con alguien nos puede ayudar a ver un aspecto en sombra que estaba proyectado, nos puede ayudar a identificar un aspecto que no veíamos de nosotros mismos, que es los casos de las crisis personales o sociales. Yo pongo un ejemplo con la pandemia. La pandemia fue una crisis social mundial y muchísimas personas en pandemia cayeron en cuenta de cosas. Hubo para quienes la pandemia fue algo para hundirse, porque no había contacto con otras personas. Pero hubo también personas que tuvieron grandes descubrimientos y grandes redescubrimientos a partir de la pandemia. Eh, Conozco el caso de un amigo que él hacía encuentros poéticos presenciales. Cuando cae la pandemia se deprime porque ya no tenía esos encuentros poéticos. Se le ocurre la idea de hacerlos por Facebook
y ahorita es una página bastante reconocida, tiene un trabajo bastante reconocido a través de encuentros poéticos virtuales y creó toda una red que se extendió en distintos países. Y él cuenta, ¿no? No fue sino hasta que vio esa crisis, que ya no podía encontrarse, que no despertó su propio potencial. Entonces, por eso, o sea, en este caso, en el caso de esta persona, vemos cómo una situación externa te puede empujar a algo que iba a ser tu búsqueda, es algo que estaba en tu llamado, pero a partir de trabajar con la realidad. El proceso de individuación implica, por eso es que a veces que no es sencillo, implica una caída en cuenta, una caída en cuenta fuerte, implica un descenso a la realidad que puede ser dura, que puede ser triste. Entonces implica a partir de ver esa realidad y aceptarla, construir. El proceso de individuación no consiste, no es en soñar, hacer ensoñación de realidades posibles, no, es la caída en cuenta de dónde estás para poder caminar. Por eso vuelvo, no, vuelvo al comienzo, a la parábola, ¿no? La semilla que cae en piedra, la semilla que cae en seco, la semilla que cae en tierra fértil, donde haya caído está bien, no puedes determinar dónde hayas caído. La realidad que te tocó, la realidad familiar, la realidad económica, el país que te tocó, eso tocó. Pero ahora, ¿qué vas a hacer con ello? ¿Cómo reconstruyes a partir de esa realidad? Esa es la gran pregunta dentro del proceso de individuación. Hay un caso de un escritor bastante famoso, se llama Marcel Proust. Él es el escritor de El Camino de Swan y En Busca del Tiempo Perdido. Em, Cuentan que él era un escritor que postergaba mucho su trabajo, ¿no? Nunca terminaba nada de lo que escribía. Él recibe un anuncio, va al médico y recibe un anuncio donde le dicen que va a morir, que le quedan 6 meses de vida y que tiene una enfermedad terminal. Marcel Proust cae en una crisis tan profunda al tener tan cerca la muerte y se da cuenta que entre todas las cosas que hacía, porque era iba a fiestas, que esto, lo otro, entonces, tenía una vida muy social, muy activa, pero se da cuenta que en medio de toda su vida, lo que él en verdad amaba, que era escribir, lo había dejado de lado. Y Marcel Proust, en esos 6 meses, escribe En Busca del Tiempo Perdido, miren el nombre, que fue la gran novela, es la gran novela que se convirtió en una novela famosísima a nivel mundial y su obra maestra. Y de hecho, una de las grandes escenas de esta novela tiene que ver con que el personaje come una manzana, pero hay un detalle entre comerse el alimento y todo lo que ensueña, todas las sensaciones que le despiertan, todos los recuerdos, los flashbacks que tiene a partir de simplemente acercarse a este alimento, ¿no? Podemos ver en esto ese sentido de vida, cómo la vida, cómo cobró valor la vida para Marcel Proust cuando cayó en cuenta de que podía perderla. Solamente allí fue que despertó. Fue una crisis personal profunda. Aquí tenemos el caso opuesto, en este caso, un hecho de afuera me hace despertar ante una realidad personal que debo abordar. Em, Otro punto importante comentar es el tema de la vida provisional. Este tema lo trabaja mucho María Luis Bonfrance y lo relaciona con el puer aeterno. El puer eternus es uno de los arquetipos jungianos. El puer aeternus se refiere al niño divino, al niño sagrado, a la parte niña que tenemos en nosotros. Eh, la vida provisional es un concepto que refiere a cuando se está viviendo en algo, pero con la espera de otro algo que va a ser mejor. Hay situaciones comunes donde vemos el caso de la vida provisional. Eh, por ejemplo, personas que, en el caso de las relaciones románticas, ¿no? No, yo estoy saliendo con esta persona y tal. Ah, no, ¿y cómo te va? ¿Qué quieres? ¿Cómo te ves con esta persona? No lo sé. Es por ahora, ya veré después. Después vendrá algo mejor, alguien mejor. O estoy trabajando en algo y no, es que ya después, o estoy trabajando en esto y ya después
vendrá, voy a emprender el trabajo de mis sueños o voy a trabajar en eso que quiero aprender. O cuando me gradúe, empiezo a hacer esto y esto. Cuando cumpla tanta edad y tenga hijos y tenga una casa, entonces voy a... O sea, se está viviendo en el aquí, pero, o sea, se está viviendo, pero realmente no se está experimentando ese aquí y esa ahora, sino que se está viviendo, es una vida de él por ahora porque vendrá. Em, el caso de la vida, no, de la vida provisional puede coartarnos de un proceso de individuación verdadero porque nos mantiene, María Luisa Fran lo relaciona al puer, porque nos mantiene en ese estado niño, en ese estado de estoy acá, pero no estoy asumiendo realmente la realidad que estoy atendiendo ahorita y no la estoy viviendo con ese enfoque, con esa pasión, con ese sentido profundo porque ni siquiera le estoy mirando el sentido de mi vida está perdido en un vendrá, en un después, en un próximamente, cuando tenga tantos años, cuando conozca a tal persona. Entonces, en ese caso se habla de vida provisional porque es una vida que en realidad no se está viviendo, es una vida no vivida. Eh, en el proceso de individuación es importante, por eso María Frank habla del tema de la realidad objetiva, ¿no? De caer en cuenta, es necesario hacer el proceso de descenso a caer en cuenta de dónde estoy parada realmente, para poder desde ese algo real construir. Si me tocó el camino pedregoso, bueno, me tocó el camino pedregoso, acepto mis piedras y desde las piedras veo dónde me voy a mover. ¿Será que me muevo de ahí, me quedo en el pedregoso, me cambio de lugar o construyo con las piedras? Si me tocó el camino de las espinas, ¿qué voy a hacer en ese camino de espinas? O me tocó el fértil, ¿qué voy a hacer con ese camino? O sea, hay que caer en la realidad objetiva para poder afrontarla, poder reconstruirla. Eh, es importante que entender también que cuando estamos en este campo cuando podemos estar en un tema de vida provisional, eh, la vida no vivida cae en la sombra. Recordemos que la sombra, desde la mirada analítica junguiana, desde la psicología analítica, tiene que ver con todos aquellos aspectos que están en el inconsciente. No solo tiene que ver, por una parte, los aspectos que están reprimidos, los aspectos negativos o incómodos de nosotros mismos, pero también tiene que ver con aspectos dones o aspectos incluso positivos no reconocidos. La sombra también incluye aquellos aspectos de nuestro propio ser que son parte de nuestra esencia, esa unicidad, pero que no miramos en nosotros mismos o que proyectamos hacia otros. La sombra dentro del complejo de la psique, ¿no? Está el yo y la sombra como dos formas opuestas. El yo mira hacia la sombra para encontrar hacia allá aquello que no reconoce, que no está en el yo, pero es porque no lo reconoce, pero forma parte de sí mismo. Entonces, cuando estamos en este aspecto de vida provisional, esa vida, si es que cuando yo tenga tanta edad voy a hacer esto, cuando cuando pase esto, todo eso se va mandando a la sombra, se va guardando. Entonces, al estar en sombra, no se vive conscientemente y se puede entonces manifestar como se puede manifestar de formas inconscientes, se puede manifestar de formas, por ejemplo, a través de enfermedades, a través de experiencias, porque no estamos concientizando esos aspectos. Porque se convierte, la vida no vivida en sombra se convierte en un peso, porque estoy en una continua ensoñación, pero no la estoy mirando, no la estoy mirando realmente. Por eso nos lleva al segundo punto, vamos a la siguiente lámina, el segundo punto dentro del proceso de individuación que menciona Von Franz. Claro, esto es una forma más o menos esquemática, ¿no? Evidentemente, no es que ocurre de esta orden exacta el proceso de individuación, pero lo voy a explicar de esta manera para que lo entendamos. El primer proceso que nos habla María Luis Bonfrán es el encuentro con el inconsciente, que es este proceso cuando tenemos que despertar dónde estamos, qué está en sombra, dónde estoy parado, cuál es la vida que estoy viviendo, estar en la vida,
viviéndola auténticamente o estoy viviendo una vida no vivida, una vida no provisional, o incluso puedo estar viviendo la vida designada por otro o por otros. Hay casos donde podemos estar viviendo la vida que nos dijeron nuestros padres. No, es que yo estudié derecho porque toda mi familia estudió derecho, entonces yo también tenía que estudiar derecho. Ahí estoy en una vida prestada. No, pero es que mi sueño verdadero era, no sé, mi sueño verdadero era ser doctora, pero yo estudié derecho. Entonces, en ese caso, estaríamos en el tema de la vida prestada, en un camino que no es propio. Entonces, el primer proceso tiene que ser este acercamiento al inconsciente para observarnos de frente. Y luego viene el encuentro con la sombra. Pasa a la siguiente lámina, Mili. La siguiente, la siguiente. Ajá, vemos el encuentro con la sombra. Eh, en el primero, ajá, la siguiente, Emily, la que viene después, ajá. En el encuentro con la sombra, ya viene este proceso donde podemos mirar, por alguna razón, bien sea externa, puede ser externa o interna, podemos empezar a observar cuáles son esos elementos que hemos venido negando. A veces, el encuentro con la sombra se observa a través de proyecciones. Pasa mucho con relaciones, con personas que nos atraen o nos repelen por un aspecto y de repente ese aspecto nos está diciendo algo de nosotros mismos. Por ejemplo, en los casos de vida no vivida, ¿no? Puede que estemos, por ejemplo, admirando a una persona constantemente, no sé, viendo su Instagram o conociendo a una persona y admiramos que esta persona se atreve a caminar el camino que nosotros estamos deseando caminar, pero estamos en cuando cuando tenga tanta edad, cuando me mude, cuando empiece a estudiar, cuando me gradúe. Ese puede ser un ejemplo de cómo podemos estar proyectando esa vida no vivida que está en sombra guardada en la vida de otro. Cónchale, me encanta cómo esa persona se atreve a decirles algo, no se atreve a pintar. Y yo estoy aquí con mis lienzos que ni toco ni miro, ¿no? Puede también aparecer a través de algo que nos repele. La proyección de la sombra, rechazo, puedo estar rechazando un aspecto de otra persona y en realidad ese aspecto me está mostrando algo de mí. Cónchale, me da rabia porque es que esa persona no termina nada de lo que empieza y mira, tiene esta una obra bellísima y no la termina. Soy yo la que no estoy terminando mis cosas. Entonces hay también una proyección. El tema de la sombra suele proyectarse mucho en las relaciones interpersonales, independientemente de padre, de hijo, de hermanos, de amigos. Normalmente suelen ser como un espejo de aquello que no estamos viendo, porque a veces es difícil, a veces no, casi siempre es muy difícil verlo en la propia psique. Precisamente está en la sombra porque por alguna razón nos es difícil mirarlo. Eh, en sueños, la sombra suele, no siempre, pero suele aparecer mucho con personas del mismo sexo del soñante, ¿no? Soñamos de pronto con una amistad y vemos cómo esta amistad está haciendo algo que nosotros en realidad deseamos hacer. Cónchale, me encanta, soñé con mi amiga y me encanta cómo baila y la vi como, bueno, de repente yo estoy deseando aprender a bailar como ella lo hace. Normalmente aparece de esta manera porque pueden ser como una muestra de esa proyección, lo que comentaba, la sombra muchas veces trabaja a partir se muestra a través de este modo, entonces estaríamos proyectando dentro de un contenido, en un sueño, estamos proyectando un contenido inconsciente, esa misma imagen que no queremos reconocer o que nos cuesta reconocer. Eh, Normalmente no es fácil cuando viene este proceso de reconocimiento de la sombra, porque acá ya hemos tenido el primer sentido de crisis, entonces la sombra nos está mostrando cuál es ese punto de quiebre, cuál es ese punto que necesitamos empezar a mirar. Por acá, María-Luis Monfrán describe este punto de la crisis inicial de la siguiente manera. Dice, en la crisis inicial, el individuo busca algo que es imposible
encontrar o acerca de lo cual nada se sabe. En tales momentos, todo consejo, por bien intencionado y sensible que sea, es completamente inútil. Se le puede decir, intenta ser responsable, toma un descanso, no trabajes tanto, ten mayor o menor contacto humano, que cultive una afición, pero nada de ese sí sirve de ayuda, o al menos muy raramente. Lo que, lo que ayuda es dirigirse directamente, sin prejuicio y con toda ingenuidad, hacia la oscuridad que avanza y tratar de encontrar cuál es la finalidad secreta y qué nos exige. El propósito oculto de la inminente oscuridad generalmente es algo tan inusitado, tan único e inesperado, que solo se puede encontrar por medio de sueños, fantasías surgidos del inconsciente. Fíjense este caso, ¿eh? O sea, lo que se refiere es que normalmente esa verdad, ese algo que tenemos que terminar de mirar, no va a ser tan fácil que lo veamos simplemente porque otro nos lo diga, porque se trata, como hablamos del proceso de individuación, de un proceso profundo de escucha verdadera. No va, fíjense el caso de Marcel Proust, que les comentaba, ¿no? Varias amistades de Marcel Proust motivaron a Marcel Proust que escribiera, pero él se entretenía en todas estas otras cosas y todas las aficiones que él tenía. Pero no fue sino hasta que este diagnóstico, un afuera, le hizo despertar como una epifanía en su adentro. Entonces, por eso dice esto María Luisa Bonfran, ¿no? El consejo difícilmente ayuda si no es la persona la que se atreve a entrar en esa oscuridad, la sombra como símbolo, ¿no? A entrar en esa oscuridad, a entrar en ese inconsciente, a hacer silencio del ruido exterior para escuchar el corazón el latido interior, la verdad que está dentro, que nadie más te va a decir, solo el alma, cuando está lista. Eh, En el caso de la sombra, ¿no? Estos aspectos, este contenido inconsciente, este contenido en sombra, va a buscar la manera de emerger. A veces puede ser a través de un sentido, cuando es de adentro hacia afuera, a través de un sentido de vacío, ¿no? El propio Jung, hay una escena muy famosa que le pasó al propio Jung. Él estaba teniendo bastante éxito, había publicado varios libros. Y cuando pierde la amistad con Freud, lo expulsan de la sociedad psicoanalítica, un proceso bastante duro que tiene Jung, se encuentra solo, entra en una crisis y descubre que su alma estaba vacía, que era un desierto, que había ayudado a tantos otros, pero no se había mirado a sí mismo. Al propio Jung le pasa. Y ahí empieza Jung toda una serie de trabajos, el libro rojo, todos sus trabajos que son como más personales, de indagación profunda, y llega a muchísimas teorías que ahorita conocemos. Normalmente es eso, puede llegarnos ese llamado a través de un sentimiento a veces de vacío, de desasosiego, a veces un sentimiento también de desgano ante lo que hacemos cotidianamente porque no encontramos el sentido. Aquí es importante, normalmente el proceso de individuación nos llama a que escuchemos cuál es el sentido. Y normalmente cuando ya sabemos, ya podemos mirar a la sombra, entonces podemos accionar hacia ese sentido, hacia eso que hacía falta mirar y que estábamos dejando de lado. Eh, sea no, en vida prestada o en vida no vivida, ¿no? Cuando es en vida prestada, el caso de la vida prestada suele pasar mucho, ¿no? Cuando caemos en cuenta de que en realidad estamos haciendo cosas por mandatos de otros o por creencias o incluso por complacer a otros. Ah, hay una frase, ¿no? Dentro de psicología analítica que dice, nada hace más daño que la vida no, a los hijos que la vida no vivida del padre. ¿A qué se refiere esto, no? Muchas veces pongo los padres porque es un caso de ejemplo, pero esto puede pasar con parejas o amigos, ¿no? Pero mayormente pasa con este tema de padres a hijos. Eh, Muchas veces la vida, no, como lo que les decía, la vida no vivida va quedando en sombra. Entonces, a veces podemos proyectar
proyectar esa vida no vivida en un otro y esperar que otro la viva. En el caso de padres a hijos suele pasar mucho. No, es que yo quería ser una bailarina, entonces se lo proyecto a mi hija que de repente no quiere bailar, pero yo se lo estoy proyectando porque yo no lo viví, ¿no? Un ejemplo de esto lo vemos en la película, por cierto, la película El Cisne Negro, se los recomiendo para cine psicológico, es preciosísimo. Aquí vemos esta joven que está bailando y está constantemente siendo motivada, pero de una manera crítica, dura y extrema por la madre, que la lleva a un caos interno hasta que ella se quiebra, ella tiene un quiebre interior, un quiebre de su psique, llega a la despersonalización, se desdobla y aparece este otro personaje que es el Cisne Negro, ¿no? Pero este quiebre de su psique viene porque ella está tratando de ser la mejor bailarina, la mejor que puede en este arte, pero está viviendo una vida prestada. Es el sueño de la madre que ella está cumpliendo. El personaje de la película no logra, está en un extremo perfeccionismo, pero no logra salir no logra caer en cuenta ni siquiera de este aspecto de que la vida que está viviendo no es suya. Es el reflejo, la proyección de otro. Eh, en estos casos, ¿no? La vida prestada puede llevarnos, ¿no? a éxito, ¿no? En el caso de esta película vemos una muchacha que está teniendo éxito y tal, pero en realidad no es feliz, en realidad no está en aquello a lo que vino. Y en este caso, que es un caso extremo el de la película, hay un quiebre de la psique porque entra en una obsesión a perfección, llega, proyecta su sombra en otro personaje, ¿no? Que es una muchacha que vemos que es más libre, que es una bailarina también, pero es más libre, es menos rígida, se sirve menos de la técnica y se va más a la esencia, y por eso mismo logra el papel principal que ella quería, ¿no? Ahí vemos una proyección de la sombra, cisne negro. Como yo no, como lo que anhela, como lo que yo anhelo, en este caso este personaje, ¿no? Es ser libre, es el movimiento libre, lo veo en otro, en otra en este caso, que proyecta eso que yo quisiera hacer, ¿no? Y empieza el conflicto, ¿no? Que ver así que esta joven. En ese caso, ¿no? El caso de vida no prestada, de la vida prestada, perdón, se pierde el yo. El yo está disuelto. Hablaríamos de un yo disuelto que no está siguiendo el camino propio. Vamos a la siguiente lámina. La siguiente. Eh, los casos de la sombra parece a veces puede llegar a ser, por eso la sombra a veces se suena, ¿no? Se asocia como negativo, pero en realidad el proceso, la sombra puede ser un gran aliado desde la mirada junguiana. Cuando nos atrevemos a acercarnos a mirar esos aspectos en sombra, podemos entender esos aspectos e integrarlos, en vez de proyectarlos, integrarlos, entenderlos, sanarlos, o sea, acercarnos, dialogar con ellos. En este caso, ¿no? El caso del cisne negro, esta joven no está proyectando en sombra su deseo de establecer su propia forma de baile, sus propias formas de expresión, quiere un contacto diferente con el cuerpo, pero ella está cerrada a sí misma y está cerrada porque está viviendo la proyección de la madre, del ballet, que es totalmente firme, de la rigidez, de la perfección que la madre quiso llegar a ser y no pudo. Entonces, la sombra desde la mirada, el encuentro con la sombra desde la mirada junguiana, y hacerlo desde esa honestidad, como decía Von Franz, desde la honestidad de la realidad objetiva, o sea, tratar de, ese es ese término, claro, o sea, mirar la realidad que nos rodea y mirar con honestidad a las sombras nos puede ayudar a transformarla. Luego, Bonfranc habla de el ánima y el ánimos. El ánima y el ánimos son los complejos contrasexuales. El ánima se refiere al aspecto femenino interior en la psique masculina y el ánimo al aspecto masculino en la psique femenina. No tiene nada que ver esto, por supuesto, con géneros de consexualidad. Podemos entendernos más bien como yin y yang.
entenderlo mejor. Claro, Jung lo utilizó estos términos en su momento, ¿no? Pero podemos entenderlos más como yin y yang. Si mi energía es más, o sea, si tengo una energía más polarizada hacia el ánima, lo que llama lo femenino, que lo asocia a lo sentimental, la intuición, la creatividad, mi aspecto interior, mi inconsciente, va a mostrarme a través del aspecto opuesto, a través del ánimos, podemos decir a través de lo yang, el aspecto voluntad, el aspecto logos, el aspecto lógica, o viceversa. Si en mi consciente le doy más peso a lo lógico, a lo ordenado, a la voluntad, entonces mi inconsciente se va a mostrar a través de la creatividad, lo sensible y lo intuitivo. Em, el diálogo con estos aspectos ya nos va a permitir la escucha y el acercamiento hacia aquellos que estamos buscando. En la literatura vemos mucho este encuentro ánima-ánimus, un poco lo podemos ver en la inspiración o la guía. Un ejemplo lo vemos en el Dante, ¿no? El famoso recorrido que hace el personaje de Dante por el infierno, ¿no? Lo hace en compañía de Virgilio, que es su guía, como un sabio que lo va guiando, pero es Beatriz, la Beatriz, una mujer que él sueña, que imagina la que le recuerda hacia dónde debe ir. Dante va cruzando su infierno y Beatriz le recuerda, ven por aquí. O sea, Beatriz es como el motivo para dónde ir. Entonces, esta mirada que nos dice Bonfrán en torno al ánima y al ánimos, es esa parte de nuestro interior opuesta que debe despertar para ayudarnos a reencontrarnos hacia ese sí mismo, a esa totalidad, hacia esa unicidad a la que vamos. Eh, a veces puede ser un motivo, a veces nos pasa con, podemos proyectarlo en relaciones o personas que nos acuerdan de ese algo que tenemos que ir a buscar, pero también puede ser un motivo interior, algo que nos guía y nos muestra, mira, no se te olvide esto, no se te olvide esto. Les pongo el caso de Frank Kafka, este famoso escritor. Él escribía muchísimo, pero no mostraba nada de lo que hacía. Y sus amistades fueron gran parte importante de su obra porque creyeron tanto en él que lo mostraban sus textos e incluso los publicaban. E incluso después de la muerte de Kafka, su mejor amigo siguió publicando sus textos. En este caso, Kafka encontró ese apoyo en el afuera, pero a veces no lo encontramos en el afuera, lo encontramos en el entorno. Por cierto, si vemos la vida de Kafka, en su infancia él tuvo un padre que odiaba que escribiera. El padre de Kafka odiaba ese oficio de él. Kafka crece con mucha rabia. Hay todo un libro que él escribe sobre su papá, Cartas al padre de Frank Kafka, lo pueden ver, y está toda la queja de Kafka, literaria, ¿no? Es decir, Kafka nació en un entorno que no le ayudó, pero luego encuentra en sus amistades el apoyo que necesitaba para ser quien venía siendo y quien viene a ser. Vuelvo a la metáfora de inicio del webinar, ¿no? Somos en semilla todo lo que venimos a hacer, nacemos en un entorno que no siempre es favorable, a veces sí, a veces no. Nos toca con esa realidad empezar a ver qué podemos hacer hacia lo que venimos a hacer, hacia lo que en esencia somos. Kafka, su entorno familiar no lo permitió, él lo refleja mucho en su obra. Pueden ver en libros como La Metamorfosis, donde se ve el olvido familiar, la familia que no lo entiende, como él mismo se sentía, pero encontró un espacio aparte en las amistades que sí apoyaron su camino. Hay otros casos donde toca hacerlo solo, donde toca la motivación interior. Caso del Dante, ¿no? Beatriz, Beatriz no existe como una figura real. Beatriz es una imagen que él va viendo en el proceso que está haciendo su descenso al infierno. Entonces la Beatriz es una motivación de él, es su propia, su ánima, ¿no? La mirada junguiana, el ánima, esa imagen que está diciendo, ven por acá, todavía vas bien, vamos por acá, y Virgilio, a su lado el sabio que lo va apoyando. Entonces, a veces ese otro viene del interior. Es lo que nos recuerda hacia dónde vamos. Pasa a la siguiente, y de la siguiente.
A ver, el ánimo sigue la siguiente. Ya nos quedan los últimos minutos. Ajá. Bueno, dentro de esta relación ánima-ánimo, que viene siendo, ¿no? Como decía, esta buena relación con esa otra parte de mí, que puedo estar ignorando, ¿no? Pero que con esa relación, entonces uno se va acercando hacia el sí mismo. El sí mismo, desde la psicología analítica junguiana, eh, el- tiene que ver todo, con ese todo que reúne tanto el yo como lo que venimos a hacer, ¿no? Jung dice, es necesario desarrollar una forma de alcanzar el propio centro interior y establecer contacto con el misterio vivo del inconsciente por uno mismo y sin ayuda. Esto es distinto a conseguir un camino trillado. Es decir, el sí mismo tiene que ver con esa disposición a encontrar con ese más allá, con ese símbolo de totalidad que somos, con esa totalidad que somos, con esa unicidad. Dice Jung por acá para explicar el sí mismo. El sí mismo no está totalmente contenido en nuestra experiencia consciente del tiempo, o sea, en lo que vivimos, en nuestra dimensión espacio-tiempo. Está también simultáneamente omnipresente. Se manifiesta en sueños, a veces en sueños, más de como ser humano, o en mitos también lo vemos, como ser humano gigantesco o simbólico que abarca y contiene todo el cosmos. Cuando esta imagen surge en los sueños de un individuo, podemos esperar una solución creadora para su conflicto, porque se aviva el centro psíquico vital. Es decir, el sí mismo tiene que ver con ese sentido de algo más allá del yo. Por eso es que él dice que, bueno, el sueño aparece como un ser gigantesco, puede aparecer como algo divino, puede aparecer como la relación con un personaje que admiramos, pero que es intocable, que es divino, que es sagrado. Porque tiene que ver con el entender una dimensión más allá del yo consciente, más allá de mi vida diaria, y cómo la construyo, con una dimensión que nos trasciende a lo que es la dimensión de trascender a lo mundano para ver quiénes somos o quiénes venimos siendo. Entonces, esa relación con el sí mismo, el ánima y el ánimo, ese complejo contrasexual, nos ayuda a conectar con ese sí mismo en la medida que nos recuerda la capacidad de caminar hacia esa totalidad. Dice Jung, el ánima o el ánimos, por supuesto, es contrasexual, ¿no? Hace una mediación entre el ego y el sí mismo. ¿Por qué? Por lo que iba diciendo. Si yo tengo una psique que va más tendiente al ánima, lo intuitivo, lo sentimental, digamos de yin, ¿no? Lo sentimental, lo intuitivo, el ánimo, el logos, el orden, la voluntad, me ayudan a completar y mirar hacia ese sí mismo, hacia esa totalidad. O al revés, soy muy lógica, estoy tendiente más a la voluntad, al hacer, conectar con mi lado intuitivo, creativo, me ayuda a mirar esa totalidad. Entonces, bueno, ya se nos fue la hora. Vamos a cerrar con una frasecita que me parece muy hermosa, es asiática. La dice el poeta Basho. Pon la siguiente lámina, Mili. Poeta de haiku. Él era un haikuista fabuloso. Y cuando él le preguntaban sobre cómo desarrollaba su texto, él dijo esto: no sigo el camino de los antiguos, busco lo que ellos buscaron. Es distinto, ¿no? No se trata de seguir necesariamente el camino de otro. Puedo buscar por mí mismo y crear mi sendero hacia lo que otros han buscado o a lo que necesito buscar. Bueno, vamos a cerrar por acá porque llegamos justo al finalizar el webinar. Muchas gracias, Sole. Hermosa esta parte de la individuación, ¿no? De esta teoría junguiana que justamente explica
cómo el ser puede irse desarrollando, ¿no? A través de distintas fases que las has ido nombrando, ¿no? La sombra, el encontrarse con el ánima, el ánimus, ¿no? Y Ujú. no solo lo vemos en Jung, ¿no? Sino que lo solemos ver también, por ejemplo, en el viaje del héroe, ¿no? Sí, De- en Viaje del Héroe es preciosísimo. Ujú. Vemos lo mismo, no sé, en la alquimia, ¿no? En el propio zodiaco también como imágenes arquetípicas que ayudan, ¿no? A esa individuación. Y el hombre siempre lo ha tenido muy en cuenta, las culturas antiguas, ¿no? Sí, Han tenido en cuenta este tipo de individuación, aunque lo han podido llamar con otro nombre, quizás mostrar unas más etapas, menos etapas, ¿no? Pero siempre ha estado en la humanidad, ¿no? Es- sí, siempre ha sido ese deseo, ¿no? De entender que somos más allá de la realidad material, entender que hay algo más allá, ¿no? Un sentido de vida, una búsqueda, algo que nos vincula. Ujú. Así es, ¿no? Y no, es como un despertar, ¿no? A veces pensamos que estamos solo en la parte oscura y que no vamos a salir, pero vamos subiendo peldaños, vamos ampliando la conciencia, ¿no? Es muy, y estas guías son lo que nos ayudan un poco a no perdernos en el camino, ¿no? O desmotivarnos, sino más bien ver que la humanidad desde distintas, mejor dicho, épocas, siempre hemos recorrido ese camino, ¿no? Que no estamos solos también en el camino. Y que no Gracias. estamos solos y que a veces nos toca, a veces tenemos afuera el apoyo y a veces nos toca interior, ¿no? A veces nos toca el camino de piedras y bueno, de las piedras. Aquí en Venezuela hay una frase, bueno, no sé si se escucha allá también, que dice, si la vida me da limones, hago limonada. O Sí. sea, Ujú. empiezo con la realidad de lo que tengo. Y si el entorno es favorable, bien, y si no, hay que buscarlo adentro. Ese es un llamado fuerte. Ujú. Sí, Así es, ¿no? Es empezar, como dices, con lo que uno tiene, ¿no? Y luego en el camino ya se irán desarrollando más herramientas, habilidades, ¿no? Para sortear el destino y aparte irnos forjando por dentro también. ujú. Lindo, Sole. Gracias por esa expo. Muy bien, entonces nos vemos el siguiente jueves de promo. Dale, nos vemos. Muchísimas gracias, Miri. Gracias a ti y a todos los que están viendo ahorita.